Hola, ¿cómo están? Esta grabación corresponde a la clase asincrónica del día 8 de septiembre, en donde vamos a ver la articulación del hombro, los movimientos que permite y bueno, los músculos cuya contracción posibilitan dichos movimientos. Cuando nosotros hablamos de articulación del hombro, pensamos básicamente en esta articulación que vemos ahí en primer plano, que está dada por eh, o el vínculo entre dos huesos que son este que marco en verde, que es la escápula u omóplato, y este que ahora estoy marcando, que es, por supuesto, el húmero. Por eso esta articulación se llama escápulo humeral. También se la denomina glenohumeral. ¿Por qué glenohumeral? Porque esta región que ahí estoy marcando en verde se denomina glena, y por esta razón se le da también ese nombre. Es importante, sin embargo, tener presente que el hombro no constituye una articulación, sino un complejo articular dado por numerosas articulaciones, de las cuales algunas son anatómicas y otras se consideran funcionales. Entre ellas, una de las articulaciones anatómicas, que ya vimos en la clase pasada, es la que se da entre este hueso, que es la clavícula, y este que es el esternón, particularmente en la parte superior del esternón, que se llamaba mango manubrio, articulación llamada esterno-condrocostoclavicular. Decíamos que se llamaba de esta forma porque también participaba la primera costilla y el primer cartílago costal. O también se le puede llamar externo clavicular de forma abreviada, aunque bueno, no sería el nombre más completo, más adecuado. Otra articulación que también va a estar participando es esta acá, la que se da entre la clavícula, el extremo lateral de la clavícula, y esta parte de la escápula, que después vamos a ver que se llama acromion, ¿sí? La escápula tiene una espina que se continúa con esto que se llama acromion, por tanto esta articulación es una articulación, se denomina articulación acromioclavicular, es una articulación diartrosis, o sea que tiene cápsula, ¿sí? Cápsula articular, membrana sinovial y demás, ¿está? Ahí estamos viendo, ahí estoy marcando la cápsula que se da en esta articulación, es una diartrosis, y dentro de las diartrosis es de tipo artroidea, o también le llamábamos planas. Es importante también conocer esta articulación por las lesiones que presenta, sobre todo en algunos deportes, donde hay eh, caídas sobre el hombro, rugby, por ejemplo, judo, eh, se pueden dar lesiones a nivel de esta articulación. Bien, y bueno, después hay otras más que no vamos a ver porque en esta oportunidad nos vamos a centrar en esta articulación que decíamos era la articulación escapulohumeral. Bien, cuando estudiamos una articulación, primero es importante definir qué huesos la constituyen, eh, o eventualmente hueso y cartílago, o hueso y diente, se acuerdan que también era una posibilidad, en este caso dos huesos que ya los mencionamos. Después, ¿qué tipo de articulación es? Y esto, bueno, sin duda es una diartrosis, porque como veíamos recién, ahora sí, lo saqué, pero ahí lo tenemos, esta sería la membrana sinovial y por encima estaría la cápsula articular, ¿no? Que sería esto que muestro acá en verde, ¿sí? Esto también, todo esto constituye la cápsula articular, en este caso es un engrosamiento de la cápsula que forma un ligamento. ¿Se acuerdan que los engrosamientos de la cápsula conformaban ligamentos? Por ejemplo, este acá llamado ligamento coracomeral, ¿sí? Porque va de la coracoides, que es
este piquito, digamos, coracoides, quiere decir pico de cuervo, es este piquito que tiene la escápula, apófisis coracoides, y bueno, humeral porque obviamente va hasta el húmero, por eso ese nombre, ¿sí? Pero entonces decíamos que esto es una diartrosis, porque tiene cápsula articular, y además es muy móvil. Las diartrosis usualmente son muy móviles, ¿sí? De hecho, esta es una de las articulaciones más móviles del cuerpo humano, si no la más móvil, pero que paga el precio de la mayor movilidad por una menor estabilidad. Eso después nos va a llevar a analizar la importancia que tienen los músculos que rodean esta articulación, para tratar de, en lo posible, mantener esa estabilidad, sobre todo en gestos dinámicos, como por ejemplo lanzamientos. Bien, dentro de las diartrosis, si nosotros vemos, tenemos por un lado un segmento de esfera, ¿sí? Esta región ahí que marqué en verde se llama cabeza del húmero, que es un segmento de esfera, y por otro lado una región que ya mencionamos llamado glena, o cavidad glenoidea, ¿sí? Que es prácticamente plana, ligeramente excavada, ¿no? Entonces, cuando teníamos una articulación donde un segmento era un eh, segmento de esfera, uno de los huesos formaba un segmento de esfera eh, a nivel de esa articulación, se llamaban articulaciones esferoidales o enartrosis. Y ya hemos visto un ejemplo que era esta acá. Recuerda que esta se llamaba articulación de la cadera, y si nosotros vemos, acá también tenemos, acá, bueno, de hecho es mucho más notorio, ¿no? Una superficie en forma de segmento de esfera, y por otro lado algo que la contiene, ¿tá? Entonces esta articulación de la cadera también es una enartrosis, y de hecho son los dos ejemplos más típicos que tenemos de enartrosis en el cuerpo, si no los únicos, porque no son los únicos, porque bueno, hay otras articulaciones que algunos autores la consideran enartrosis, no todos, pero estos dos son los ejemplos más típicos, ¿sí? La diferencia es que la articulación de la cadera está diseñada para la marcha. Entonces es una articulación muy estable por distintos mecanismos que ya habíamos analizado. Recuerdan, ligamentos muy fuertes que la rodean, el acetábulo, que encaja perfectamente en la cabeza del fémur, incrementando la estabilidad, bueno, y demás. Pero en cambio, esta articulación está diseñada para el movimiento, no para la estabilidad. Por esta razón, si nosotros vemos la cabeza del húmero, es mucho más grande y sobresale en su gran mayoría hacia los lados de lo que es la glena humeral. Así que ya tengo una pauta de que esta articulación es sumamente inestable. De hecho es muy fácil, o relativamente fácil, que se luxe, sobre todo en deportes, otra vez donde hay caídas, traumatismos a nivel del hombro, nuevamente rugby, se puede dar en caídas en ciclismo, ¿bien? Judo nuevamente, bueno, luchas, distintos deportes en donde la luxación del hombro es mucho más frecuente que la luxación de la cadera. La luxación de la cadera se puede dar en deportes, pero en deportes donde los traumatismos son más violentos, con mucha más energía cinética. Por ejemplo, deportes motorizados, bueno, motociclismo, por ejemplo. ¿Sí? Bien, las luxaciones del hombro que mencionábamos se dan casi siempre, no de forma exclusiva, pero casi siempre se dan hacia adelante y hacia abajo, ¿sí? Y eso tiene que ver con que a este nivel, bueno, hay una zona de debilidad entre los ligamentos que eh, aumentan la estabilidad de esta articulación,
¿sí? Ahí tenemos el ligamento glenohumeral superior, glenohumeral medio y glenohumeral inferior. Entre estos ligamentos sean zonas de debilidad, donde ante un traumatismo la cabeza del húmero puede desplazarse hacia adelante y abajo, entonces provocando una eh, luxación. Bien, dicho esto, vamos a mencionar que cobra una importancia particular los músculos que rodean esta articulación, y particularmente los músculos más profundos. ¿Y por qué? Porque los músculos más profundos, los que están más pegados a una articulación, tienden a estar mejor adaptados para lograr estabilizar esa articulación, mientras que los movimientos fásicos, o sea, los movimientos que están más superficiales, usualmente son músculos no tan cortos, son músculos más largos, superficiales, están más adaptados para el movimiento. No quiere decir que los músculos cortos, tónicos, pegados a la articulación, no ayuden también en cierta medida al movimiento, o que los músculos fásicos más superficiales no colaboren con la estabilidad. Pero es un tema de prioridad de función, podríamos decir. Bien, vamos entonces a ver un grupo de músculos que son profundos. ¿Ven? Ahora le voy a poner músculos más superficiales. Vean que tenemos un montón de músculos por encima, ¿sí? Deltoides, pectoral, bueno, lo vamos a ir viendo. Tengo que sacar toda esta capa de músculos para allá, por allá atrás, ahí bien pegado a la articulación, encontrarme con un grupito de 4 músculos, eh, 4 o 5, ahora vamos a ver por qué ese quinto músculo, que algunos autores lo agregaron o no, pero seguro hay 4 músculos que rodean la articulación, ya sea por delante, como ese ahí, por arriba, como este acá, o por detrás, como estos dos, ¿sí? Que en conjunto vamos a verlo de costado. Ven que forman como lo que se llama un manguito, ¿sí? O sea, rodeando la articulación prácticamente en todos los sentidos. Y este es el famoso manguito rotador o manguito corto rotador, también denominado de esta forma, ¿sí? Y está constituido, como decíamos, por 4 o 5 músculos, 4 músculos en donde todos los autores están de acuerdo, no hay ninguna duda, y uno que es la cabeza larga del bíceps, que algunos autores lo agregan y otros no. Después vamos a ver este, por qué, por qué lo agregaríamos o por qué no. ¿Sí? Bien, vamos entonces a mencionar estos, perdón, a describir las inserciones y acciones de estos músculos que en conjunto constituyen el manguito rotador. ¿Sí? Tengan en cuenta que son muy importantes porque nosotros desde el entrenamiento podemos, y bueno, de hecho debemos entrenarlos para prevenir o tratar de bueno, reducir la probabilidad de lesiones a nivel de esta articulación, de luxaciones, por ejemplo. ¿Sí? Es muy importante cuando estamos trabajando con, por ejemplo, lanzadores, tenistas, eh, waterpolistas y demás, el trabajo de esta musculatura profunda antes de empezar a trabajar lo que es la potencia, digamos, entrenando o apuntando el entrenamiento hacia los músculos más superficiales. Después en clase podemos ver algún ejemplo de cómo podríamos hacer para entrenar esta musculatura. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con este acá. ¿Sí? Si nosotros vemos, es un músculo que se mete entre la parrilla costal, ¿sí? Y la cara anterior de la escápula. Vamos a aislarlo. Bien, ahí lo tenemos. Este músculo se llama músculo subescapular. Y
ustedes dirán, bueno, quizá el nombre más adecuado hubiera sido anteescapular o preescapular o algo así, pues parecería encontrarse por delante de la escápula, ¿verdad? Y sí, el tema aparentemente tiene que ver con el hecho de que la escápula no está perfectamente en un plano coronal, sino que, digamos, si nosotros lo vemos, la parte de arriba, el borde anterior de la escápula tiende a estar más adelantado y el borde inferior un poco más atrasado, ¿sí? Entonces este músculo viene quedando un poco por debajo, ¿sí? de la escápula, que era este hueso, ¿verdad? Por lo tanto, su denominación de músculo subescapular. Bien. ¿Sí? Bueno, ¿dónde se inserta este músculo? Bueno, para eso tenemos que hablar un par de cositas de este hueso llamado escápula y alguna cosa más del hueso llamado húmero. ¿Sí? La escápula, si ustedes ven, tiene forma triangular. Ya habíamos hablado de esta zona llamada glena, ya habíamos hablado de esta saliencia ósea llamada apófisis coracoides, y habíamos hablado de esta otra saliencia llamada acromion. ¿Sí? Ahora, si ustedes ven, o bueno, acá quizás en la imagen no se distingue bien, pero esta cara anterior no es perfectamente plana, sino que es un poco excavada, es como una fosa. ¿Sí? Entonces, esta fosa que está por delante de la escápula, por la misma razón que al músculo se le llama músculo subescapular, a esta fosa se le llama fosa subescapular. Y de hecho es acá donde se inserta el músculo, ¿sí? En la fosa subescapular. Bien, si nosotros nos vamos para atrás de la escápula, tenemos por un lado la espina, está, recuerden que estamos viendo desde atrás la escápula derecha, ¿sí? Esta saliencia ósea acá se llama espina de la escápula, que se continuaba con el acromion, ¿de acuerdo? Y por arriba tenemos una fosa, llamada, por supuesto, fosa supraespinosa, y por abajo tenemos otra fosa, quizás no está tan marcada, pero esto no es plano, sino está excavado, es una fosa llamada infraespinosa. ¿Sí? Por arriba la espina, supra, por abajo infra, y por delante sub, ¿sí? Fosa subescapular, donde se inserta el músculo homónimo. Muy bien, y ahora nos vamos al húmero, ¿sí? Ya habíamos hablado de la cabeza del húmero, que es eso blanco nacarado. Esto blanco es así porque está cubierto por cartílago hialino articular, ¿sí? Y ven acá que está muy bien el dibujo, es como que refleja la luz. Eso nos da idea de hidratación. De hecho, el cartílago sano, sobre todo en personas más jóvenes, tiende a estar más hidratado, ¿sí? Por eso esa idea de que, bueno, eh, refleja la luz, este tejido, ¿sí? Bien, como en, bueno, muchos huesos del cuerpo, cuando tenemos una cabeza, por detrás tenemos un cuello. Este es el cuello del húmero, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, el radio tiene una cabeza y tiene un cuello. El astrágalo tiene una cabeza y tiene un cuello. El fémur tiene una cabeza y tiene un cuello. Bueno, y el húmero también, ¿sí? Con la salvedad, o con la particularidad, mejor dicho, que en el húmero describimos un cuello anatómico, que es este acá, pero también se habla de un cuello quirúrgico, que estaría más o menos a este nivel, que tiene que ver con la zona de la epífisis proximal del húmero, donde se dan las fracturas de este hueso. Por eso a nivel quirúrgico muchas veces se habla también de eh, un cuello quirúrgico, ¿sí? Un cuello anatómico y cuello quirúrgico, más o menos a este nivel. ¿Está bien? Pero a nosotros lo que nos interesa es que
¿De acuerdo? Ahí estamos mirando desde adelante, ¿sí? Ven como hay una especie de saliencia ósea que nos hace acordar al trocánter menor en el fémur, ¿sí? Lo que pasa es que en el fémur el trocánter menor se dirigía hacia atrás y en el húmero está dirigido hacia adelante. Y luego tenemos una saliencia ósea más pronunciada que nos hace acordar al trocánter mayor del fémur, donde se insertaban los glúteos y demás, ¿sí? Pero que en el húmero se llama troquín, el más chico, y este más grande se llama troquíter. También se les dan otros nombres, pero bueno, esos son los más clásicos, los más conocidos, si se quiere. ¿Sí? Y entre los dos tenemos, ven que es como un canal que está excavado en el hueso, ¿sí? Que de hecho llega prácticamente hasta la mitad de la diáfisis, que se denomina corredera bicipital. ¿Sí? Es un canal entonces que está entre el troquín, que era esta saliencia más chiquita, y el troquíter, que es esta más grande. ¿Está bien? Y la corredera bicipital, acá estamos viendo desde adelante, queda más o menos hacia el lateral. Muy bien, entonces, ahora que sabemos esto, estamos en condiciones de decir hacia dónde va el músculo subescapular, el que veíamos recién, y llega acá, y llega al troquín, y de hecho es el único músculo que llega a esta zona. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que en el fémur, vamos acá, si hacemos una comparación, esto acá, eso ahí es el trocánter menor, y ahí llegaba un solo músculo, que era este, ¿sí? Que es el psoas ilíaco, ¿ah? Eh, o, o sea, vamos a decir, también hay autores que lo consideran dos músculos diferentes, psoas e ilíaco. Personalmente me gusta más considerarlo como un músculo solo, psoas ilíaco, y es el único músculo que llega a el trocánter menor, ¿sí? Y en comparación, el subescapular es el único músculo que está llegando entonces al troquín, ¿ah? Que sería equivalente al trocánter menor, pero a nivel del húmero. Bien, con respecto a esta articulación, vamos a pensar, bueno, ¿qué movimientos producirá este músculo? Vamos a tratar de razonar. Bueno, esto obviamente es la cara anterior, ¿sí? Una cara anteroexterna o una cara anterointerna del húmero. Vamos a pensar qué pasa con esta parte anterior de la diáfisis del húmero si contraigo este músculo subescapular. Miren cómo corren sus fibras. Sus fibras corren en forma bastante horizontal, ¿sí? Estas son oblicuas acá, pero en conjunto son bastante horizontales. Entonces, imagina que yo tiro de acá para allá. ¿Está bien? Obviamente que no se va a mover todo, sino solamente el hombro. Pero para hacernos una idea, tiro de acá para allá. Es decir, voy a dejar fija la escápula y voy a hacer el movimiento en este sentido. Bien, ¿qué va a pasar con la cara, esta cara anterior del húmero? ¿Hacia dónde va a tender a mirar? Va a tender a mirar hacia medial, ¿de acuerdo? O sea, hacia adentro. Vamos a verlo acá. Y ahí lo está mostrando. Ahí el problema es que eh, hay otros músculos que están tapando. Ahí va, vamos a ver. Ahí está. Ahí se ve por transparencia, si ustedes ven, bueno, estaría el pectoral mayor, sí, por delante, este acá es el deltoides, pero vean ahí, ese ahí
que está bien profundo, tira del troquín hacia adentro, entonces produce la rotación interna de la articulación escapulohumeral. Bien, es un rotador interno o rotador medial. Bien. ¿Tá? Ahí se contrae, ¿tá? Ahí cuando se pone más amarillo, es cuando se contrae y entonces tira el húmero hacia, lleva el húmero, la cara anterior del húmero hacia adentro. Bien, entonces, eso ya no es la pauta porque estos músculos en conjunto se llaman manguito rotador, músculos del manguito rotador, porque son todos rotadores, ¿sí? En este caso, rotador interno, pero tengan en cuenta que su principal acción es estabilizar esta articulación, ¿sí? Además, secundariamente, como decíamos, colaboran en este movimiento, pero hay músculos mucho más potentes para rotar internamente. Por ejemplo, el pectoral mayor, por ejemplo, el dorsal ancho. ¿Tá? La principal función de este es estabilizar. Pero si yo quisiera trabajarlo en el gimnasio, por ejemplo, ¿tá? Con un deportista, un lanzador de jabalina, ¿tá? Un voleibol, lo que sea, si yo trabajara rotación interna a nivel del hombro, estaría involucrando también este músculo que es lo que me interesaría. ¿Sí? Bueno, dijimos que eran 4 y por acá vamos 1. Vamos con el segundo. Este es muy importante, este músculo acá, que se llama, ahí lo vemos más cerca, se llama supraespinoso, igual que la fosa. ¿Se acuerdan que? Bueno, acá lo vemos a la izquierda. ¿Se acuerdan que por encima de la espina, que es eso que marco acá, esto, por encima de la espina había una fosa que se llamaba fosa supraespinosa? Bueno, el músculo a nivel de la escápula se inserta en esa fosa y se llama justamente músculo supraespinoso. ¿Sí? Pero lo que más nos interesa es que pasa inmediatamente por debajo de esto que se llamaba acromion. ¿Sí? Vamos a verlo ahí. ¿Ven? Hay un espacio mínimo, milímetros, entre el acromion, ¿sí? Y la cabeza del húmero, y por ese espacio mínimo está pasando el músculo supraespinoso, que en realidad a esta altura prácticamente es un tendón. Acá lo está marcando más como un músculo, digamos, la parte carnosa, pero a esta altura ya prácticamente es un tendón. ¿Tá? Y esta relación no es menor. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, por debilidad de los músculos cortorrotadores y falta de estabilidad de la articulación y demás, la cabeza del húmero en los movimientos de abducción, por ejemplo, ¿sí? Del hombro, se levanta, ¿sí? Cada vez que levanto el brazo, bueno, la cabeza se levanta, comprime esta parte del músculo contra el acromion, ¿sí? Imagínense que lo voy apretando, si lo hago 1, 2, 3 veces no pasa nada, pero si es un movimiento crónico, se repite a lo largo de mucho tiempo, puede llevar incluso a la rotura completa del tendón. Y de hecho, de los 4 músculos del manguito rotador, el que más se lesiona por lejos es este, y bueno, muchas veces en ese caso requiere tratamiento quirúrgico. Entonces, si un deportista les plantea que tiene lesionado el manguito rotador, no siempre obviamente, pero una gran cantidad de las veces se debe entonces a una lesión a nivel de este músculo. ¿Bien? Bueno, entonces ya sabemos cuál es su inserción eh, proximal, ¿sí? O medial. Vamos a ver ahora cuál es su otra inserción a nivel del húmero. Vamos a verlo acá. Y ahí creo que se ve bastante bien. Ya sabemos cómo se llama esta saliencia ósea. Se llamaba troquíter, ¿sí? De vuelta, troquín venía el subescapular, que es ese ahí. Y al troquíter viene
el supraespinoso, ¿no? O sea, de la fosa supraespinosa al troquíter. Bien, ¿cuál será? Bueno, antes quizá podemos ver ahí la inserción para que quede bien claro. Vean ahí, acá estamos viendo desde adelante. Lo voy a poner un poco en visión superior, lo estoy viendo un poco desde arriba. ¿Sí? Esta es la fosa donde está pintado rojo, fosa supraespinosa, y ahí donde está en violeta es entonces el troquíter. ¿Sí? Y este era el troquín, pero se inserta acá en el troquíter. ¿Está bien? Bien, ahí lo venimos viendo. Vamos a ver su acción, sus movimientos. Bueno, por un lado es rotador, pero muy ligeramente rotador. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque más que nada viene desde arriba. ¿Ven cómo aborda la articulación escapulohumeral desde arriba? Y sus fibras vienen en este sentido, ¿sí? ¿No? Como está la flecha. Entonces, cuando se contrae, imaginen que tomo punto fijo a nivel de la escápula y lo que se mueve es el húmero. Cuando se contrae, tiende a llevar el húmero, bueno, lo que está mostrando ahí, ¿verdad? En el plano frontal, hacia arriba. Esto era una abducción. Entonces, digamos que la principal acción, primero que nada, es estabilizador, ¿tá? Eso ya lo sabemos, pero además es abductor del húmero. ¿Y por qué está dentro del manguito de los rotadores? ¿Es rotador? Sí, porque, bueno, si lo vemos un poco ahí en detalle, viene por arriba, pero un poquito por detrás también. Por lo tanto, cuando se contrae, lo que hace es la abducción, pero también se le describe una ligera acción en la rotación, pero en este caso, imaginen que yo tiro desde atrás, estamos viendo el hombro desde atrás, ¿sí? Y yo tiro de acá para allá, entonces la cara anterior, esta es la cara posterior, ¿verdad? La cara posterior va a quedar mirando hacia adentro y la cara anterior del húmero va a quedar mirando hacia afuera. Por lo tanto, produciría una rotación lateral, o sea, sería rotador externo, ligeramente rotador externo. Pero lo más importante es que es abductor. Ahora, ¿no tenemos un músculo mucho más potente que es abductor? Sí, este acá, que es el deltoides, este que está transparente, es el deltoides. Este es el principal abductor, mucho más potente para este movimiento que el supraespinoso, eso ni que hablar, ¿sí? Pero ¿cuál es la importancia del supraespinoso? Miren desde esta posición, miren cómo vienen las fibras del deltoides. Ven que vienen casi vertical, tienen muy poquito ángulo entre su inserción en la B deltoidea, se llama inserción del deltoides, ¿sí? Su inserción en la B deltoidea tiene muy poquito ángulo, sus fibras suben casi verticales. Entonces, la contracción del deltoides desde esta posición tiene muy poca ventaja desde el punto de vista mecánico. Básicamente lo que tiende a hacer es a levantar el húmero, ¿sí? Y si levanto el húmero, recuerdan que la cabeza tiende a apretar el supraespinoso. Entonces, ¿qué es lo que hace el supraespinoso? Colabora, sobre todo en los primeros ángulos, 10, 15 grados, en los primeros grados, perdón, ¿sí? Ahí, ¿de acuerdo? Saca el húmero de esa posición, ¿sí? Lleva el húmero en abducción en los primeros grados, y acá, de esta posición, sí. Ahora, si tiramos de acá para allá, el deltoides tiene un ángulo mucho más abierto, ¿sí? Tiene mucho más posibilidad de hacer fuerza para colaborar con la abducción del húmero. Y luego, o sea, en estos primeros grados,
básicamente, lo más importante para lograr este movimiento es el supraespinoso. Y de acá para allá, el supraespinoso colabora, ¿sí?, en la abducción, pero básicamente el que lleva la posta es el músculo deltoides. Bien, entonces, de vuelta. De ahí para ahí, el supraespinoso es el principal abductor y el deltoides está colaborando, y de acá además toma la posta del deltoides, ¿sí?, y el supraespinoso eh, colabora. Aprovecho esta imagen para pedirles que vean qué pasa con la escápula cuando se hace una abducción, ¿sí? Ven que luego de determinados grados, 30 grados más o menos, 35 grados, la escápula, el ángulo inferior de la escápula se empieza a ir hacia afuera, ¿ven? Hacia afuera y hacia adelante, ¿sí? ¿Sí? Ese movimiento de la escápula es fundamental para lograr el máximo movimiento en la abducción del hombro. ¿Tá? Ese movimiento tiene un nombre, se llama campaneo externo. ¿Tá? O sea, campaneo externo es ese movimiento hacia afuera y adelante de la escápula. Por ejemplo, en este caso, cuando hago una eh, abducción. Muy bien, y ahí ya tenemos entonces dos de los cuatro músculos del manguito rotador, cuatro o cinco. Vamos con el tercero. Vean que estamos mirando desde atrás, ¿sí? Y tenemos este músculo que se inserta en la escápula por debajo de la espina. Habíamos dicho que por debajo de la espina había una fosa, ¿sí?, llamada fosa infraespinosa. Y este músculo se llama justamente músculo infraespinoso. Así que ya tenemos la inserción proximal o medial, si se quiere, en la fosa infraespinosa de la escápula. Y ahora vamos a ver a dónde llegamos a nivel del húmero. Así que vamos rotando, rotando, y llegamos nuevamente a esta saliencia ósea, ¿sí?, que se llamaba troquíter. Ven que acá viene el supraespinoso al troquíter y el infraespinoso también viene al troquíter. Después podemos ver en clase que se ve muy claramente a nivel del húmero en el troquíter que hay como tres caras, tres carillas, ¿sí? Una horizontal, una oblicua y otra casi vertical, ¿tá? Y cada una de esas carillas del troquíter dan inserción a tres músculos del manguito rotador, ¿sí? Por ahora vimos este supraespinoso y estamos viendo este infraespinoso, ¿tá? Los dos al troquíter, y el que vamos a ver a continuación también va al troquíter. ¿Está bien? Bueno, si ya vemos cómo están dispuestas las fibras, ¿sí? Vemos que viene por detrás, sus fibras casi horizontales, ¿ven? Imaginen que la escápula está fija y lo que movemos es el húmero, ¿sí? Punto móvil, húmero. ¿Qué acción tendrá la contracción de este músculo? Además de ser estabilizador, que es lo más importante, como ya dijimos, tira de acá para allá, de acá para allá, ¿sí? Entonces, la cara posterior del húmero, si hago así, va a tender a ir hacia medial, la cara posterior hacia medial, y la cara anterior hacia lateral, o hacia afuera. O sea que va a ser un rotador externo, ¿sí? O sea que supraespinoso, infraespinoso, los dos rotadores externos o rotadores laterales. Vamos a ver, para que quede claro, ahí, bueno, origen e inserción, ¿sí? Eso rojo ahí sería el origen, o algunos autores hablan de origen a lo que sería la inserción proximal, y le llaman inserción propiamente dicha, lo que es la inserción distal. Creo que no, personalmente creo que de repente no sería lo más adecuado, pero bueno, sepan eso porque muchas veces se menciona de esa forma, ¿sí? Entonces, tenemos acá
el origen o inserción proximal y en el troquíter la inserción distal. Bien, vamos a ver la acción que ya la sabemos. Que es la rotación externa, ¿sí? Ahí ponemos transparente el deltoides, que es ese ahí, ¿tá? Y cuando se pone amarillo es cuando trabaja, digamos, cuando se contrae, ¿tá? Ahí, ¿tá? Ven cómo estamos viendo desde atrás. Ah, ahí estaría posicionado. Esta es la cara posterior del húmero, entonces que se viene hacia adentro, hacia medial. Bien, esta acción de rotación lateral también la puede hacer el deltoides, después lo vamos a ver con más detalle, pero vean que el deltoides, este músculo grande acá, tiene una parte que se inserta, una parte posterior que se inserta en la espina de la escápula, ¿sí? Si se contrae solo esa parte posterior, también logra esa rotación lateral, ¿sí? O externa. Y después, bueno, si cambiamos la posición del brazo, por ejemplo, un vuelo invertido sería esto, ¿verdad? Y ponemos el brazo en un ángulo de 90 grados, ahí lo que colabora, ven cómo queda perfectamente alineado el infraespinoso, ¿sí? Para llevar el brazo hacia atrás. ¿Tá? Un movimiento que se llama abducción horizontal o abducción transversa. Vean cómo entonces, lo que habíamos dicho, los músculos, la acción de los músculos puede variar dependiendo mucho de la posición de partida. Incluso en algunos casos el movimiento puede ser el inverso en un caso y el otro dependiendo de la posición que consideren. ¿Está bien? A los efectos del curso vamos a pensar siempre en posición anatómica para hacerlo más simple, para que sea más fácil de empezar a entenderlo, pero tengan en cuenta eso, ¿no? Que si cambiamos el movimiento, las acciones de los músculos cambian. Entonces, de acá, ahí se contrae y lleva el brazo hacia atrás, ¿sí? Abducción horizontal o abducción eh, transversa. Muy bien, y nos queda un cuarto músculo del manguito rotador, que es este acá. Es un músculo bastante chiquito, que viene muy pegado al infraespinoso, que se llama redondo menor. Y bueno, se dirán, ¿por qué, por qué redondo? Si en realidad, o sea, de redondo no tiene nada. Bueno, aparentemente tiene que ver con el hecho de que si se corta de forma transversal, o sea, si agarro un bisturí y lo corto acá, ¿sí? Eh, y veo el corte sería bastante circular, ¿sí? Por esa misma razón, por ejemplo, un músculo del antebrazo que vamos a ver que se llama pronador redondo, por la misma razón, ¿no? Cuando uno lo corta así en forma transversal y mira el corte es bastante este, circular. A ver si puedo hacer el corte para que se vea. Por ejemplo, ahí. Entonces lo miro acá. Y bueno, parece más ovalado que otra cosa. Pero bueno, aparentemente es por esa razón. Muy bien, vamos a ver sus inserciones. Se inserta, estamos viendo de atrás, ¿cierto? Se inserta a nivel del húmero, de vuelta, en esta saliencia ósea grande que se llama troquíter, ¿sí? O sea que en el troquíter se insertaba acá arriba el supraespinoso, acá el infraespinoso y acá este músculo llamado redondo menor, ¿sí?
esa es su inserción distal, en el húmero en el troquíter. Y a nivel de la escápula, vean que los cuatro se insertan en la escápula y van al húmero, ¿cierto? A nivel de la escápula se va a insertar acá, en lo que sería el borde lateral, ¿sí? De, de la escápula. A ver si podemos verlo acá. Ahí lo tenemos, ¿está? Esto violeta está representando la inserción del redondo menor a nivel del borde lateral de la escápula, ¿sí? Recuerden que todo por acá venía el infraespinoso, ¿ah? Y acá el redondo menor, ahí se atrasa acá. Muy bien, sabiendo cómo está dispuesto, ya estamos en condiciones de saber o imaginarnos cuáles van a ser sus acciones, ¿está? Primero que nada, sabemos que es un músculo estabilizador de la articulación del hombro, como todos los maquitos rotador, ¿tá? Pero además es rotador. Y ahí lo vemos transparentando el deltoides, ¿sí? Ahí es cuando trabaja, ¿tá? Cuando se pone ahí más amarillo es cuando trabaja, ¿tá? Ahí no, ahí y ahí. Bien. Rotador entonces lateral o rotador externo, eh, que, que sería lo mismo. Bueno, y para finalizar este breve repaso de lo que son los músculos del manguito rotador, vamos a mencionar que hay un quinto músculo que algunos autores agregan dentro de los músculos del manguito rotador y otros no, que es el bíceps braquial. Y hago énfasis en el apellido braquial porque hay otro bíceps que ustedes ya lo conocen, que es el bíceps femoral. Eh, entonces es necesario para diferenciarlos darle nombre y apellido. Bueno, igual que el bíceps femoral, que tenía dos partes y de ahí su nombre, o dos cabezas, lo mismo sucede con el bíceps braquial. Dos cabezas, ¿sí? Mismo músculo, pero con dos partes. Esa que está marcada, ahí en amarillo más claro, se llama porción corta. Se le llama así, porción corta. Que se viene a insertar en esa saliencia ósea de la escápula, a ver si lo vemos ahí, ¿no? Esta acá, que si se acuerdan se llamaba apófisis coracoides, ¿sí? Apófisis coracoides de la escápula. Apófisis era una saliencia ósea, forma media de punta, eso es una apófisis, ¿sí? Y en este caso, apófisis coracoides, ¿está bien? Ahí va a venir a insertarse la porción corta, la cabeza corta del músculo bíceps braquial, ¿tá? Y se va a insertar acá junto con este otro musculito que vamos a ver, que se llama pectoral menor. Pero a los efectos del manguito corto rotador, a nosotros nos interesa la otra parte, la otra cabeza, que es esta acá, ¿tá? Que es la cabeza larga del músculo bíceps braquial, ¿tá? Las dos cabezas se van a juntar por acá abajo, ¿sí? En el tercio inferior y van a formar un solo tendón, que es ese que marco acá, y después lo vamos a ver inserto a nivel del hueso radio, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante cuando veamos codo, ¿no? En una saliencia que se llama tuberosidad radial o tuberosidad bicipital del radio, ¿no? Eso igual lo vamos a ver cuando lleguemos a esa región. Pero ahora me interesa de la porción larga, ¿sí? Que a este nivel, ¿sí? En el tercio superior, se continúa con un tendón cilíndrico fuerte, que se mete en la corredera, en ese canal óseo que estaba formado entre el troquín, que era esta saliencia ósea, y el troquíter,
que era esta, que por esa razón se llamaba a ese canal, a esa corredera bicipital, porque justamente por ahí corre el canal del bíceps braquial. ¿Sí? Incluso a este nivel, más o menos, se, eh, se, se establece o hay un ligamento transverso que transforma lo que sería un canal en un verdadero conducto. Vamos a ver si aparece ahí. Ahí va. Sí, no era acá, sino era acá, más arriba. ¿Tá? Que se llama justamente ligamento transverso o ligamento humeral transverso, dado que sus fibras corren en forma transversa con respecto a la dirección del tendón del bíceps. Esto es importante ya que es el único tendón en el cuerpo humano que tiene, vamos a decir, una autopista, como dicen algunos especialistas, ¿no? de hombro, es el único tendón que tiene una autopista excavada solo para él. ¿Sí? No hay ningún otro tendón que tenga así eh, un canal óseo de estas características, quizá con la excepción del músculo peroneo lateral largo, ¿se acuerdan? Bueno, tiene un canal a nivel de la parte inferior del pie, pero básicamente este sería, salvo esa quizá excepción, pero este, sería el único tendón que tiene entonces un canal óseo con estas características. Y eso nos da cuenta de la importancia que tiene este tendón, que ahora vamos a ver cuál puede ser. ¿Sí? Y luego que pasa por la corredera, ¿sí? Entre las dos alianzas óseas, troquín, troquíter, lo vamos a encontrar inmediatamente por encima de la cabeza del húmero. Veanlo ahí, ¿sí? Muy pegadito, ahí si lo vemos ahí unos milímetros ahí, ¿verdad? De distancia. Eh, pero pasa muy, muy, muy pegadito, ¿sí? Y luego se viene a insertar inmediatamente por encima de esto acá que se llamaba glena, ¿sí? De glena escapular. Por arriba de la glena hay una pequeña saliencia ósea llamada tuberosidad, es como un pequeño bultito, vamos a decir, este óseo, ¿sí? Que por esa razón se llama tuberosidad supraglenoidea, ¿está bien? Tuberosidad supraglenoidea, que es donde viene a insertarse el tendón de la porción larga del bíceps. ¿Ah? Después hay una que va a quedar por debajo, por allá abajo, que se va a llamar tuberosidad infraglenoidea, que es donde va a insertarse, ahí por acá, vamos a sacar esto, así lo podemos ver, está. Tenemos, ahí va. Acá arriba tuberosidad supraglenoidea y acá abajo tuberosidad infraglenoidea, donde viene el tendón largo del tríceps, ¿tá? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora nos interesa entonces el tendón largo del bíceps, ¿sí? Lo explico para que veamos bien dónde estamos. Muy bien. ¿Y por qué lo agregamos dentro de los músculos del manguito rotador? Porque dada esta íntima relación, también funciona o tiene una función estabilizadora muy importante, sobre todo evitando, ¿no? que la cabeza del húmero se desplace hacia eh, arriba. Bien, según algunos autores, esto es muy importante, bueno, según otros autores quizá no sería tanto, incluso a veces cuando hay lesión de este tendón directamente se saca, o sea, se une al húmero más o menos por este nivel, pero deja de estar, deja de tener esta relación con la cabeza del húmero, pero otros autores plantean que en realidad no, es realmente muy importante esta función
como estabilizador de esta articulación. Y la pregunta ¿es rotador la porción larga del bíceps braquial? ¿Es rotador? Y también por eso tiene todo el derecho de pertenecer al manguito de los rotadores, cortos rotadores. Bueno, se le describe, eh, dada su localización y bueno, al estar apoyado sobre ahí el troquín, bueno, se describe que su contracción podría tener alguna injerencia en lo que es la rotación. Y bueno, ahí en ese sentido, en algunos lados plantean que tendría una cierta eh, función en lo que es la rotación interna o la rotación medial del, del húmero, ¿sí? Pero esto es algo en los cuales no todos los autores están de acuerdo, a veces hay un poco de debate, no está claro. En todo caso, si es rotador, su acción es realmente poco importante. Bien, el bíceps braquial va a tener otras acciones en el hombro más importantes que después vamos a ver, ¿no? Pero entonces, quédense con esa idea de que la porción larga particularmente está relacionada con la estabilidad del hombro, ¿sí? Por pasar inmediatamente por encima de su cabeza. Bien, lo repito porque entiendo que es un concepto importante. Bien, y estamos terminando por acá. Lo último que les voy a mencionar, en realidad debía haberlo mencionado previamente, pero no quiero dejarlo pasar. Al igual que sucedía con la articulación de la cadera, nosotros a nivel de la glena, ¿sí? Esto era la glena, tenemos un rodete, ¿sí? Como un anillo si se quiere, ¿sí? De cartílago, en realidad esto es fibrocartílago, que se llama labrum, ¿sí? O rodete glenoideo también, o labrum, cualquiera de los dos nombres. Básicamente lo que intenta hacer este labrum es aumentar un poquito la profundidad de la glena, ¿tá? De esta glena que de lo contrario sería casi plana, ¿no? Y en cambio la cabeza del húmero es redonda, ¿sí? Es una esfera o un segmento de esfera. Entonces sería como intentar transformar un plato llano en un plato hondo, o sea, un poquito más hondo, ¿tá? Tratando de incrementar en lo posible la estabilidad de la articulación. Pero recuerden que el principal mecanismo para estabilizar esta articulación escapulohumeral son los músculos del manguito rotador que acabamos de ver. Bien, de ahí la importancia de conocerlos y eventualmente poder trabajarlos. Bien, la próxima clase, entonces, vamos a retomar viendo los músculos que mueven esta articulación, pero que son más superficiales y que están más adaptados para producir el movimiento de esta articulación que, como ustedes saben, es una enartrosis, permite todos los movimientos, ¿está bien? La flexión, la extensión, abducción, aducción, ¿sí? Rotaciones y circunducción, ¿bien? Vamos a ver entonces los músculos que eh, permiten realizar todos esos movimientos. Muy bien, muchas gracias.